Bueno, entonces, como que se le pegaron la sábana a la gente, ¿no? Ok, está lloviendo. Em, bueno, entonces vamos a continuar hoy, ¿no? Con el tema de PHP, pero yo tenía pensado conectar la asignatura de base de datos con programación, pero base de datos tiene mucha teoría previa que hay que dar para poder llegar a lo que nosotros necesitamos utilizar en PHP para conectarnos con base de datos, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, voy a hacer lo que siempre hago, ¿no? Que doy una clase de base de datos, porque ya nosotros terminamos con la parte de PHP que me interesaba que conociera, ¿no? De conocer el lenguaje, cómo se hacen las cosas con PHP. Y ahora vamos a trabajar con la librería PDO, ¿no? Pero antes de trabajar con PDO, nosotros necesitamos ciertos conocimientos de eh, bases de datos, ¿no? De cómo crear una base de datos, etcétera, etcétera. Y, bueno, como en el Pensum está en base de datos en el segundo semestre, ¿no? En que vemos PHP. eh, entonces está un poquito desfasado, ¿no? Se supone que ustedes deberían ver base de datos en el primer, o en la primera parte, cuando lo estamos viendo, programación en el primer semestre, ¿no? Se debería ver base de datos, de modo que cuando lleguemos al segundo ya tengan los conocimientos de base de datos, ¿no? Hay una desfase ahí con la asignatura que no permite entonces esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a adelantarnos un poquito a eso, ¿no? A base de datos, pero igualito, bueno, cuando en base de datos estemos por la parte de los comandos de SQL, entonces, bueno, entenderán un poquito mejor, ¿no? Voy a tratar de ser lo más explícito posible en la explicación para que lo tomen, ¿no? Pero bueno, lo que también no va a ser estar conmigo, entonces hoy importante la clase, ¿no? Porque vamos a comenzar con la parte de los diseños y toda esa parte. Ok, entonces, antes de entrar a lo que es la librería de PHP con PDO, ¿no? Que sería la librería para conectarse a una base de datos, nosotros necesitamos conocer algo de, de conexión, ¿no? Entonces, pero, ¿qué herramienta vamos a utilizar para ello? Bueno, lo que veníamos ya usando, ¿no? Se supone que ya a estas alturas debería tener instalado algunos de los servidores web que yo les recomendé, ¿no? Nosotros aquí en la práctica que yo les voy a dar aquí hoy, vamos a utilizar OneServer, ¿no? Que es el que yo utilizo, pero también pueden utilizar SAM. Ahí están entonces en las láminas, ven los links a las páginas para descargar los paquetes y bueno, OneServer entonces incluye un administrador de base de datos llamado MySQL, que es el que vamos a aprender a utilizar hoy, ¿no? SAMP también lo tiene, ¿no? O sea que básicamente son las mismas herramientas, solo que OneServer es lo desarrolla otra compañía, ¿no? Y OneServer solamente funciona en Windows y SAMP funciona para cualquier plataforma. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver aquí, ¿no? Básicamente. Fíjense, cuando yo creo, ¿no? O cuando empiezo con el diseño de una base de datos, y selecciono un gestor de base de datos, ¿no? Se supone que en el análisis que yo haga cuando estoy construyendo una aplicación, yo debo seleccionar cuál es la base de datos o el manejador de base de datos más adecuado para el desarrollo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, puedo seleccionar cualquiera de esos manejadores de base de datos y una vez que ya lo tengo, yo puedo construir, ¿no?
todo lo que es la estructura de datos, ¿no? Obviamente, si nos vamos con la parte de base de datos, se supone que yo debo haber pasado primero por un diseño conceptual, donde debía haber creado un diagrama como diagrama entidad-relación, ¿ya? Que me haga una visión general. Después ese diagrama debía haberlo pasado a, a un diagrama lógico donde defino algo más específico, ¿no? Selecciono el manejador de base de datos y por último, entonces, se pasa al diseño físico, que es lo que vamos a intentar ver hoy, o arrancar a ver hoy. Y en ese diseño físico, yo esos diagramas que hice en las primeras fases, los voy a convertir en realidad. O sea, voy a crear la estructura física de la base de datos y a través de ella, entonces, voy a poder registrar datos en esa base de datos y voy a poder consultar, eliminar, modificar, etcétera, 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 que es el objetivo que tenemos nosotros en programación, ¿no? El objetivo es el proyecto individual que venimos construyendo el semestre pasado, que era estático, ahora lo vamos a convertir en dinámico. O sea, ahora los formularios van a poder hacer algo, ¿no? Van a poder registrar, va a poder generar consultas, reportes, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo datos que puedo manipular en una base de datos. Entonces, bueno, para ello, los sistemas gestores de base de datos utilizan, o en este caso, el que vamos a utilizar nosotros, porque hay muchos diferentes, utilizan un lenguaje que se llama SQL, ¿no? Con ese lenguaje podemos ejecutar algunos comandos que me permiten manipular esa base de datos, ¿no? Eso incluye la creación, modificación, eliminación, consulta, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ¿no? Si vemos cómo lo veríamos desde nuestro proyecto, ¿no? Tenemos entonces una página PHP que es la que se va a encargar de, a través de la librería, en este caso, la que vamos a utilizar es PDO, ¿no? A través de la librería PDO, esa librería PDO tiene un conjunto de instrucciones que van a permitir conectar mi página PHP con cualquier administrador de base de datos, ¿no? Eh, Esta librería, entonces, dependiendo el sistema gestor de base de datos que hayamos elegido, yo voy a poder establecer una conexión a esa base de datos y entonces una vez que establezca esa conexión, eh, voy a poder entonces ejecutar algunos comandos, ¿no? SQL, ¿no? Vamos a utilizar ese lenguaje de consulta. Entonces, obviamente necesitamos conocer eh, muy por encima, no a profundidad, pero sí, en qué consiste, ¿no? El lenguaje SQL, ¿no? Entonces, vamos a empezar a conocer el lenguaje SQL y vamos a conocer también el sistema gestor de base de datos, en este caso MySQL, que nos va a permitir entonces ejecutar esos comandos, ¿no? Y vamos a ver entonces la interfaz de cómo lo van. Entonces, bueno, este lenguaje SQL tiene eh, un conjunto de instrucciones que me van a permitir entonces hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, las instrucciones más habituales está el cd que sirve para consultas, el insert para agregar nuevos registros a la base de datos, el update para actualizar y el delete para eliminar, ¿no? Entonces, partimos, ¿no? de algunas tablas que serían como entidades, ¿no? Que creamos en los diagramas, ¿no? Esta parte a lo que están viendo base de datos conmigo la vamos a ver hoy, esta parte de las entidades y de los atributos y todo esto, lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver entonces que, bueno, yo tengo en mis diagramas tengo un conjunto de entidades y esas entidades, luego de que pase por el refinamiento, por ejemplo, en el diseño lógico,
se van a convertir en tablas, ¿no? Y es lo que vemos acá, ¿no? Esas tablas entonces van a permitir que yo guarde información. Y todo esto, o sea, ¿de dónde salen esas tablas? ¿No? Se supone que yo debo haber hecho previamente a mi desarrollo, debo haber hecho un levantamiento de información y de ese levantamiento de información generé algunos diagramas que permitirían en todo caso reflejar qué es lo que, por ejemplo, la empresa quería registrar en una base de datos, ¿no? Entonces, eh, estas entidades o estas tablas, en este caso, son el reflejo de eso, ¿no? Después de ese análisis y de crear mis diagramas, entonces, al final, físicamente yo tengo alguna estructura en la cual puedo registrar datos, ¿no? Pues la idea de esto es tener una persistencia de datos, ¿no? O sea, tener datos que se puedan almacenar y que puedan permanecer ahí y que yo los pueda entonces consultar y modificar cuando yo desee. No sé la idea. Entonces, bueno, necesito entonces tener una estructura eh, de datos creada para poder entonces ejecutar este tipo de instrucción, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir con esto, lo que vamos a hacer es que, déjeme compartir la pantalla acá. Vamos a ver cómo generamos o cómo creamos o cómo vamos a manipular estos datos, ¿no? O sea, cómo vamos a trabajar con la creación de la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a minimizar esto acá y fíjense, en Web Server, si le doy botón izquierdo, aquí tengo una serie de opciones, ¿no? El sistema gestor de base de datos que nosotros vamos a utilizar es MySQL, que es el que viene instalado con Web Server. Por lo tanto, él tiene acá, lo ven acá, que se llama PHP tiene un administrador que está construido en una interfaz web, ¿no? Y cuando le doy clic ahí, fíjense que acá me pone localhost php es una forma de acceder, pero también fíjense, si le doy localhost directamente aquí en Web Server, por acá también tendría una opción para cargar el administrador, ¿no? Voy acá php y me genera o me carga la pantalla de acceso. Fíjense, aquí el usuario por defecto es root, como lo vemos aquí, y la contraseña en blanco, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahorita vamos a trabajar con MySQL y después, que ya hayamos avanzado con la parte de los comandos SQL, ¿no? Vamos a trabajar también con Postgre, ¿no? PostgreSQL, lo que sí te puedo adelantar, que me están haciendo la pregunta por aquí, tiene un gestor que se llama pgadmin, que es este pgadmin 4, ¿no? Aquí en la clase de programación, cuando estemos viendo la clase de PDO, no vamos a poder conectar, o el ejemplo que yo les traigo tiene conexión con los dos orígenes de datos que vamos a ver, que es PHP o MySQL y PostgreSQL. O sea que vamos a poder ver cómo nos conectamos con esos dos gestores de base de datos que son los que en sí más se utilizan, ¿no? Y de hecho, cuando ustedes estén haciendo sus proyectos sociales tecnológicos, es probable que tengan alguno de estas dos gestores de base de datos. Pero sí lo vamos a ver, pero para trabajar los comandos SQL, vamos a enfocarnos en PHP MyAdmin, que me parece que es más sencillo de visualizar, ¿no? Que Postgre, ¿no? Postgre es una base de datos un poco más robusta y tiene muchas más opciones, un poco más complicada. Pero entonces, si ya sabemos trabajar con el gestor
de MySQL, entonces con PostgreSQL ya se nos va a hacer un poco más fácil, ¿no? Pero sí lo vamos a ver. Vamos a ver cómo, inclusive cómo integramos PostgreSQL con PHP, porque ya acá PHP tiene unas extensiones que permiten que yo pueda utilizar Postgre, ¿no? Entonces, lo que sí le puedo adelantar es que, bueno, vemos que OneServer, ¿no? OneServer viene con MySQL instalado, ¿no? Aquí lo vemos, pero eso no quiere decir que yo no pueda incorporar otro gestor de base de datos, ¿no? De hecho, yo tengo instalado PostgreSQL y entonces le voy a indicar así también cómo hacer, ¿no? Que básicamente es descargar PostgreSQL, hacer el proceso de instalación normal, o sea, haciendo siguiente, siguiente, siguiente hasta el final. Lo que hay que agregar en ese paquete es el gestor que no, creo que no viene marcado por defecto o no venía marcado por defecto, que es el pgadmin. Y ya con eso, eh, yo les enseño cómo podemos habilitar PHP para que reconozca también PostgreSQL. Así no venga con PHP, con OneServer o SAM instalado. Igual podemos acceder a bases de datos de Postgre y a cualquier otra base de datos, ¿no? O cualquier otro gestor de base de datos que tengamos instalado. Porque vamos a ver cuando estemos viendo PDO que PDO se maneja con drivers, ¿no? Y esos drivers, que son los controladores, esos controladores, básicamente, permiten conectarse con cualquier origen de datos, obviamente, pasándole algunos parámetros específicos. Pero nosotros vamos a ver solamente esos dos, ¿no? MySQL y PostgreSQL. Entonces, bueno, volviendo aquí a PHP-MyAdmin, entonces decía que el usuario es root y la contraseña vacía, ¿no? Y aquí lo voy a iniciar sesión. Y fíjense que ahí está el gestor y es bien sencillo de manejar, ¿no? De este lado, del lado izquierdo, tengo las bases de datos, ¿no? Que he creado. Y aquí tengo un botoncito para crear una nueva base de datos. Y aquí arriba, también, si le doy clic aquí a base de datos, voy a tener reflejado todo esto que está acá, ¿no? Que son los nombres de la base de datos que tengo creado. Aquí este menú, o este menú de opciones que está aquí arriba en la parte superior, tiene, por ejemplo, este SQL para ejecutar comandos SQL. Esto se utiliza bastante para probar y es lo que vamos a estar utilizando para hacer pruebas, ¿no? Y tiene un conjunto de opciones, ¿no? Como exportar una base de datos, importarla, tener unas configuraciones predeterminadas, ¿no? Eh, y vamos a ir viendo alguna de ellas, no lo vamos a ver todo en detalle, ¿no? Sino lo que más utilizamos, ¿no? Lo que más se utiliza. Pero básicamente entonces tenemos este gestor que me va a permitir eh, de una forma muy fácil, ¿no? Con esta interfaz, por ejemplo, crear una base de datos o ejecutar comandos directamente acá para manipular esa base de datos o crearla también, ¿no? Porque entonces SQL tiene dos tipos de lenguaje, ¿no? El lenguaje DDL, que es el lenguaje de definición de datos, y ese lenguaje de definición de datos me permite entonces crear la estructura de la base de datos, ¿no? Desde crear la base de datos como tal, como crear sus tablas, ¿no? Relaciones, etcétera, etcétera. Y tiene el lenguaje de manipulación de datos, que es el DML, que es el que me va a permitir entonces consultar, eliminar, modificar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un conjunto de instrucciones que yo voy a poder colocar acá y con el cual voy a poder manipular esa base de datos, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos ver, vamos a ver alguna de estas eh, bases de datos que están por aquí.
y vemos más o menos qué consiste. Fíjense que aquí hay una base de datos de un proyecto viejo que yo tenía por ahí que se llama tienda online, ¿no? Entonces esa tienda online tiene un conjunto de tablas, ¿no? De tablas o entidades, y esas tablas tienen algún tipo de estructura, ¿no? Y de manera esto lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy a, a la tabla compras, ¿no? Esa tabla compras tiene un conjunto de registros establecidos, ¿no? Si le doy acá arriba, fíjense que aquí hay un botoncito, una opción que se llama estructura, veo esa estructura, ¿no? Veo la estructura de datos como tal. Fíjense que tiene algunos campos, ¿no? Que tienen un tipo de dato y esto me va a permitir entonces registrar datos, por lo visto, de compras, ¿no? Que es el nombre que tiene acá. Aquí hay otra, la tabla llamada producto, que tiene este conjunto de registros, ¿no? Y si vemos la estructura, también tiene una cantidad de campos, ¿no? Que serían todos estos que están acá, también con su estructura, ¿no? Esas estructuras vienen dadas por el tipo de datos que se quiere eh, guardar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se supone que vino de algún análisis que se hizo y de algunos diagramas, y al final entonces se construyó esta estructura, ¿no? Bueno, pues vamos a ver parte de eso en base de datos. Hay otra tabla acá llamada usuario, que si vemos la estructura también tiene eh, un conjunto de, de datos, ¿no? Si eh, eh, detallamos, ¿no? Parte de lo que es la base de datos, ¿no? O las tablas de esta base de datos, vemos que estos campos todos se relacionan con eh, el objetivo o el nombre de la estructura, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en el caso de esta tabla de productos tiene fecha de la creación, una imagen de, por ejemplo, de un producto, la categoría, el stock o el inventario que tiene ese producto, una descripción, el precio, el nombre, etcétera. Todo está relacionado, ¿no? Con lo que se llama un producto, ¿no? Se supone que entonces aquí no cabría eh, datos como, por ejemplo, dirección, ¿no? Dirección de habitación no cabría aquí en este producto, porque se supone que entonces si yo quiero guardar datos de algún producto, pues todos los atributos o todos los este, campos que debería tener esa tabla debería estar relacionado con productos. Entonces, bueno, eso de esta manera lo vamos a ir viendo en base a datos en detalle, pero vemos entonces que en una base de datos tiene un nombre, pero a su vez también tiene un grupo de tablas, ¿no? Y esas tablas tienen un conjunto de características. Esto también, si lo vemos acá en el diseñador, fíjense que aquí arriba, una vez que yo le doy clic, por ejemplo, aquí al nombre de la base de datos, aquí arriba vemos, aquí se ve cuál es la base de datos, porque aquí tengo muchas bases de datos, ¿no? ¿Cuál es la base de datos que está activa en el momento? Y entonces, yo le puedo dar acá donde dice diseñador y ver esa estructura, ¿no? Cómo está la estructura. Miren que inclusive puedo reubicar esta, ¿no? Entonces, aquí veo inclusive las relaciones que existen entre esas tablas, ¿no? Todo eso, bueno, lo vamos a ir viendo en base de datos y, y vamos a comprender un poco mejor esta parte de lo que son las estructuras, las tablas, por qué se crean y esto lo vamos a ver un poquito más claro más tarde cuando estemos viendo base de datos, ¿no? Pero básicamente, entonces, en,
MySQL, que es un sistema de datos relacional, eh, se compone entonces de un conjunto de tablas, ¿no? O de entidades, y esas tablas, de alguna manera deben estar relacionadas unas con otras. ¿Para qué? Para poder entonces combinar o extraer información eh, que sea relevante, no importante para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo podemos hacer, ¿no? Vamos a ir entonces en detalle viendo cómo creamos las estructuras y vamos a ir viendo también parte de SQL, todo el lenguaje de SQL. Entonces, bueno, nos adelantaríamos a base de datos porque base de datos todavía falta bastante para poder llegar a esto. Ok, entonces vamos a ver hasta aquí. Ahorita, la parte del manejador de base de datos como tal. Y luego volvemos a él, ¿no? Vamos a ir viendo entonces en la parte de SQL, que es el lenguaje de consulta. Y luego, cuando terminemos esta parte, volvemos al administrador de base de datos y ponemos en práctica entonces lo que vayamos viendo de acá del lenguaje de consulta. Eh, sí, como les había dicho, los sistemas gestores de base de datos tienen un lenguaje para poder manipular y crear los datos, ¿no? Que se quieren registrar en una base de datos. O sea, todo depende del modelo que se haya elegido. En el caso de nosotros, que es MySQL o PostgreSQL, son bases de datos relacionales. Entonces, esas bases de datos relacionales utilizan el lenguaje de consulta estructurado SQL. Entonces, ¿qué es SQL? Fíjense, un lenguaje de consulta estructurada es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. O sea que básicamente lo que yo puedo ejecutar con esto son algunos comandos que me van a permitir, ya sea crear alguna estructura dentro de la base de datos, inclusive crear la propia base de datos, o también manipular esos datos una vez que ya están creados. Una vez que yo almacené datos en esa base de datos, entonces a través de SQL yo voy a poder consultar esos datos, puedo alterarlos, modificarlos, eliminarlos, etcétera, ¿no? Entonces, una de sus características es el manejo del álgebra y del cálculo relacional, permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar información de interés en una base de datos de una forma sencilla, ¿no? Es un lenguaje de cuarta generación. Eh, entonces, fíjense, el proceso más importante que se puede llevar a cabo en una base de datos es la consulta de los datos, ¿no? De nada serviría una base de datos si no pudiéramos entonces consultarla. Es además la operación que efectuaremos con mayor frecuencia, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Si nosotros creamos entonces un sistema y el sistema nosotros le incorporamos un inicio de sesión, entonces nosotros colocamos un formulario y ese formulario va a tener, en ese caso, ¿no? Dos campitos, ¿no? El campo de nombre de usuario y la contraseña, ¿no? Entonces, se supone que cuando yo le doy clic al botón iniciar sesión, entonces yo debería hacer una consulta, vean, ¿no? Hago una consulta en la tabla de usuarios que debería haber, que puede tener mi sistema y verifico si ese usuario con esas credenciales existe en la base de datos. Si existe, entonces, bueno, le daría acceso, ¿no? O sea, espero una respuesta. Y si el usuario existe, entonces le daría acceso a mi sistema. Y si no existe, mostraría un mensaje, entonces, por pantalla que diga que las contraseñas no son correctas o el usuario no existe, ¿no? Entonces, pero siempre voy a hacer primero, fíjense, una consulta en la base de datos para verificar que efectivamente ese usuario exista, ¿no? Entonces, como dice acá, la mayoría de las veces
en que nosotros accedemos a una base de datos es a través de una consulta, o es lo más frecuente, ¿no? Si queremos generar algún tipo de reporte, entonces también debemos consultar una base de datos. Si queremos modificar unos datos, previamente deberíamos consultarlos, mostrarlos por pantalla o en algún formulario y luego poder modificarlo. Pero siempre tenemos que hacer una consulta previa. O sea que básicamente de todas las operaciones que se puede hacer con la base de datos, la consulta es la más frecuente, ¿no? Es lo que más se utiliza. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita eh, cuál es la sintaxis para generar consultas de la base de datos. Bueno, se me está acabando el tiempo, apenas se cierra, no. Volvemos a conectar y seguimos con esto. Ok, entonces seguimos desde aquí. Ok, entonces, fíjense, para consultar información eh, SQL pone a nuestra disposición la sentencia select, ¿no? Fíjense, el formato de la sentencia select es global, select, ¿no? Select, y cualquiera de estos, ¿no? Nombre del campo, como se ve acá, from, nombre de la tabla, where, sería la condición, y después vendrían los filtros, ¿no? Agrupado, teniendo o ordenado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos de esto y vamos a ver cómo, utilizando directamente la base de datos, podemos entonces poner en práctica este comando select, ¿no? Que sería, como les dije ahorita, uno de los que más se utiliza eh, para entonces consultar datos en base de datos. Ok, entonces fíjense, la forma básica de la sentencia SQL es llamada un mapeo o un bloque select from where, ¿no? Sería lo básico, ¿no? Siempre cuando hacemos, a menos que queramos devolver todos los registros, siempre utilizamos estas tres opciones. Sería select y la lista de atributos o campos, ¿no? Serían lo que vamos a ver acá. Luego, de qué tabla o tablas, porque pueden ser de varias. Una de las características que tiene el modelo relacional es que precisamente con las relaciones que existen entre tablas o entidades, entonces yo puedo extraer información de varias tablas, ¿no? Eh, y por último sería la condición. O sea, yo voy a devolver un conjunto de atributos y los voy a sacar de una o varias tablas, pero si se cumple alguna condición. Entonces sería, fíjate, lista de atributos, una lista de nombres de atributos cuyos valores van a ser recuperados por la consulta, atributos o campos, ya lo vamos a ver, lista de tablas, ¿no? Una lista de los nombres de las relaciones requeridos para procesar las consultas, y la condición, lo que es una expresión condicional booleana que identifica las tuplas o registros a ser recuperados por la consulta. Entonces, básicamente, una consulta debería incluir estos bloque, ¿no? De select from y where, ¿no? Vamos a ver acá, tengo unos ejemplos de eso y lo vamos a ver físicamente, ¿no? Directamente en el gestor de base de datos para que veamos cómo funciona. En el ejemplo que pone esta presentación, tenemos entonces tres entidades o tablas, ¿no? La tabla de empleados, fíjense que registra datos de los empleados, la tabla de departamentos que tiene los departamentos que tiene una empresa X y la tabla de proyectos que identifica entonces los proyectos que tienen un departamento asignado, ¿no? Y entonces estas tres tablas, estas tres entidades, están relacionadas, ¿no? Y a partir de ellas, entonces, vienen los ejemplos que se van
a mostrarla acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice recuperar la fecha de nacimiento y la dirección del empleado John V. Smith, ¿no? Utilizando entonces la estructura que acabamos de ver. Entonces, fíjense que lo primero sería la instrucción select y después, eh, como decía la estructura básica, vendría la lista de atributos, o sea, la lista de campos de, de la tabla o tablas que yo quiero mostrar en mi consulta, o sea, que yo quiero devolver, que se devuelvan o que traiga de vuelta. Entonces, fíjense que acá dice este, FNAC y dirección. De qué tabla quiero extraer estos dos atributos de la tabla de empleados? Entonces, si vamos atrás, vemos que la tabla empleados, fíjense, tiene un atributo o un campo llamado FNAC y tiene otro campo también que se llama dirección, ¿no? Que es lo que estamos tratando. Fíjense, aunque la tabla de empleados tiene 2, 4, 6, 8, tiene 9 atributos o tiene 9 campos, solamente para mi consulta yo quiero extraer estos dos campos, ¿no? La fecha de nacimiento y la dirección, ¿no? Según la consulta que tengo acá. Entonces, por eso aquí yo digo, bueno, extrae o muéstrame solamente la fecha de nacimiento, coma, la dirección, pudiera poner más comas y seguir añadiendo campos o atributos de o from la tabla empleado, ¿no? Y después vendría el filtro, ¿no? O sea, tráeme fecha de nacimiento y dirección de la tabla empleado donde se cumpla la siguiente condición, que el nombre, fíjense, aunque no está directamente aquí en la selección, es un campo de la tabla empleado. Fíjense que aquí está el campo nombre, está el empleado, y dice donde el nombre sea igual a John y la inicial sea igual a B y el apellido sea igual a Smith. O sea, fíjense que acá estamos utilizando entonces el AND, ¿no? Que sabemos que ese operador lógico identifica, dice que todas las condiciones deben ser verdaderas para que se pueda cumplir la condición, ¿no? Entonces, como aquí está utilizando un AND y aquí también un AND, entonces fíjense, el nombre debe ser igual a John y la inicial debe ser igual a B y el apellido debe ser igual a Smith. O sea, si se cumplen estas tres condiciones, entonces voy a obtener una respuesta que me va a traer entonces la fecha de nacimiento y la dirección de la tabla de empleados. Entonces, aquí está la explicación. Dice, la cláusula SER especifica los atributos de proyección y la cláusula web especifica las condiciones de selección. Sin embargo, el resultado de la consulta podría contener tuplas o registros duplicados. Porque dice que pudiera traer registros duplicados, porque fíjense, en una empresa, si la empresa es muy grande, pudieran haber muchas personas que se llamen John y que tenga la inicial con la letra V y que su apellido sea Smith. Entonces, como aquí estoy estableciendo solamente una condición para estas tres condiciones, si hay una o más personas que cumplan esta condición, entonces, bueno, se mostraría entonces registros duplicados, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pudiéramos usar, probablemente aquí, por aquí preguntan, ¿no? Se pudiera utilizar entonces el número de cédula para traer solamente específicamente los datos que requiero sobre ese, sí, pero en algunos casos, por ejemplo, aunque la cédula sería un campo único de las consultas, pudiera ser, o pudiera ser caso que no tengo el número de cédula de la persona, pero sí tengo los nombres. Y entonces esto me pudiera traer de una forma un poco más fácil todas las personas que tienen esos nombres y por ahí pudiera identificar rápidamente a la persona si no conozco el número de cédula de la persona, ¿no? De repente por algún otro dato como la fecha de nacimiento. Bueno, si es una persona que nació en el año de 1995, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, yo puedo establecer entonces consultas directamente en la base de datos,
utilizando, como ven, cualquier campo o atributo que tenga esto, la tabla, ¿no? que quiero enfocar, y no necesariamente devuelvo todo, ¿no? Devuelvo solamente lo que necesito. Si esta consulta solamente necesita la fecha de nacimiento y la dirección, entonces es lo que coloco, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo varios ejemplos y después lo vamos a hacer directamente en el gestor de base de datos para que veamos cómo funciona esto en la práctica, ¿no? Piensa aquí, en este otro query, dice recuperar el nombre y la dirección de todos los empleados quienes trabajan para el departamento de compras. Fíjense, aquí ya estamos este, aprovechándonos del sistema de base de datos relacional, o sea, de las relaciones que existen entre las entidades, ¿no? Habíamos dicho, si volvemos aquí atrás, que en un entorno de base de datos relacionales, por ejemplo, si yo creo una tabla de empleados, una tabla de departamento y una tabla de proyectos, estas tres tablas de alguna manera están relacionadas unas con otras. Por lo general, fíjense, ¿no? Y eso lo podemos adelantar, se relacionan con algún campo específico, ¿no? Fíjense que aquí en la tabla de empleado, el campo clave o el campo que no se repite pudiera ser el número de cédula de identidad y aquí en el departamento sería el número del departamento, ¿no? Y aquí en la tabla de proyecto podría ser el número del proyecto. Entonces, esas, por lo general, esas claves, ¿no? que son primarias o esos campos clave, por lo general también se pueden reflejar en otras tablas como claves secundarias o claves foráneas. Entonces, a través de ella podemos establecer las relaciones entre las tablas. Entonces, si, no- si nos vemos, si vemos la estructura, vemos que, fíjense, en la tabla de empleado hay un campo llamado número de departamento, ¿no? Entonces, esto sugiere que a través de ese campo yo puedo relacionar la tabla de empleado con el departamento, porque fíjense que el departamento también tiene un número de departamento. Entonces, a través de ese campo yo puedo decir, bueno, que este empleado pertenece a un departamento específico a través de ese campo que existe en la tabla de empleado. Todo esto se, todo esto se va construyendo cuando estamos haciendo el diseño conceptual y lógico de la estructura de los datos, ¿no? Que es lo que vamos a ver en base. Y vemos que también pudiera, de alguna manera, de relacionar también proyectos con fíjense, con el mismo campo, ¿no? Fíjense que en proyecto hay también un número de departamentos y entonces yo pudiera relacionar los proyectos con departamentos. Entonces yo puedo decir, bueno, que tales y cuales proyectos eh, son o lo ejecuta un departamento específico. Entonces, bueno, fíjense que estas tres tablas, estos tres atributos, estas tres entidades están relacionadas a través de un campo, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Entonces, volviendo a la consulta acá, que dice recuperar el nombre y la dirección de todos los empleados quienes trabajan para el departamento de compras. Aquí me puedo entonces aprovechar de esas relaciones y extraer, ¿no? Información probablemente más específico utilizando dos tablas. Fíjense, eh, aquí coloco select, nombre, apellido y dirección, que es lo que quiero que devuelva. Fíjense, ¿no? Y básicamente estos tres campos serían de la tabla de empleado. Entonces después vendría from empleado, coma departamento. Fíjense, aquí entonces estoy aprovechándome de las relaciones y puedo incorporar otra tabla. Entonces estoy incorporando la tabla de empleado y estoy incorporando con una coma la tabla de departamento. Entonces fíjense, ¿dónde? Aquí vendría el filtro, ¿no? Donde el nombre del departamento sea igual a compras y el número del departamento sea igual a num depa. Entonces, fíjense que ahora a través de un campo que está relacionado, yo puedo traer los nombres, apellidos y direcciones de
los empleados que trabajen en el departamento de compra, ¿no? Entonces, sí, aquí está la descripción, decía, nombre par igual a compra es una condición de selección que corresponde a una operación select en el álgebra relacional. Y el numDep igual a numDepart es una condición de join que corresponde a una operación de join en el álgebra relacional. Fíjense, esto que indica acá que es un join es cuando el join es cuando yo uno, ¿no? Como estamos viendo acá, empleado y departamento, ¿no? Estoy incorporando departamento y a través de un campo clave estoy haciendo una unión, ¿no? Estoy tratando de establecer cuáles este, eh, cuáles registros corresponden a un departamento específico. Y eso lo hago, si volvemos acá atrás, a través, fíjense, aquí está el número del departamento y aquí está el número de par, ¿no? Si esto coincide, entonces yo puedo traer los nombres de ese departamento. Entonces, bueno, vemos que entonces con las bases de datos relacionales yo puedo traer o combinar eh, datos de varias tablas. Aquí pudiéramos usar otra fíjense, para cada proyecto localizado en Houston, lista el número de proyectos, el número del departamento controlador y el apellido, dirección y fecha de nacimiento del gerente del departamento. Fíjense, aquí se pide información tanto del proyecto, fíjense la tabla proyecto, de la tabla departamento porque requiere el número del departamento y requiere apellidos, dirección y fecha este, del gerente del departamento. Eso, este apellido, dirección y fecha estaría registrado en la tabla de empleado. Entonces, fíjense que aquí dice, voy a traer el número de proyecto, el número de departamento, el apellido, la fecha de nacimiento, la dirección de la tabla proyecto, departamento y empleado. Fíjense que aquí, entonces ahora estoy uniendo, en lugar de dos tablas, estoy uniendo tres tablas. Y en la condición, yo digo, donde el número del departamento que está en la tabla de empleados sea igual al número del departamento que está en la tabla de departamento y el ID gerente sea igual al código del gerente que está creo que en la tabla de proyecto y el lugar que está en la tabla de empleados sea igual a Houston, creo. O esto también es en proyecto. Bueno, el tema es que en la consulta, en la condición, estoy comparando contra varios atributos que se consiguen en cada una de estas tablas. Y esto entonces me va a traer específicamente los datos que requiero. Inclusive me puede traer datos de varias de las tablas. Entonces, bueno, ya que vimos algunos queries, vamos a compartir aquí ya mi pantalla y vamos a ver una prueba un poco más. Vamos a hacer una pruebita aquí con... déjenme ver cuál podemos utilizar para eso. A ver. Bueno, no hay una así específica que puedo... Bueno, sí, esto tiene algunos datos. Ok, vamos a probar esta. Fíjense, aquí hay una base de datos llamada proyecto y tiene tres tablas, ¿no? Se supone que esas tablas deberían estar relacionadas de alguna manera. Esperemos para ver si hay otra aquí.
Esta tienda online creo que está mejor. Sí, vamos a usar esta mejor. Esta que se llama tienda online. Bien, entonces yo tengo aquí una base de datos llamada tienda online que tiene tres tablas, tiene usuario, productos y compras. Y vamos a ver la estructura. Le doy clic a usuarios y tiene el ID, nombre, email, password, ubicación, género y tiene datos, ¿no? Si le doy a examinar acá, tiene algunos datos. Perfecto. Y tengo una tabla de productos, le doy la estructura, está relacionada con el usuario y tengo una tabla de compras que tiene también una relación con el usuario. Ok, entonces bueno, vamos a trabajar con esto. Entonces fíjense, en el caso de que yo eh, quiera trabajar con alguna consulta y probarla, ¿no? A ver qué devuelve. Aquí yo tendría entonces la estructura que tiene esa tabla y aquí arriba donde dice SQL, yo puedo ejecutar entonces las, los queries para eh, trabajar con esa tabla. Fíjense que cuando yo le doy acá, clic en SQL, el PHP me muestra una, eh, una consulta básica, ¿no? Y vemos que de este lado me muestra también todos los campos que tiene eh, la tabla, ¿no? Entonces me permite inclusive darle clic y moverlo para acá, ¿no? Ya vamos a trabajar con esto para verlo. Pero ¿qué pasa si, y vean que tiene la estructura que habíamos visto básica, ¿no? Tiene select, tiene el from y tiene el bueno, que es la condición. Entonces, esta sería la condición y aquí arriba puedo verificar en qué tabla estoy ubicado. Ven que acá arriba dice que estoy ubicado en la tabla de usuario y estoy en la base de datos que se llama tienda online. Entonces aquí yo le digo, por ejemplo, select asterisco from usuario de lo que me sacó por defecto. Y si yo le doy acá al botoncito de continuar, vean que esa consulta básicamente trajo todos los registros. Vean que acá arriba me muestra que dice este, eh, que se mostraron 8 registros, ¿no? Y cuánto tardó la consulta. Entonces aquí, fíjense, yo pudiera editar para cambiar los datos de ese registro. Puedo borrarlo, puedo copiarlo, etcétera. O sea, puedo manipularlos por acá. Eh, Aquí tengo la consulta que se ejecutó. Fíjense que, por ejemplo, esto no hemos llegado ahí en la presentación, pero el asterisco significa que yo quiero que se devuelvan todos los campos de la tabla, ¿no? Si yo le digo select asterisco from usuario, como se ve acá, yo le digo, bueno, tráeme todos los campos o los atributos de la tabla registros en la consulta. Este from usuario, ¿no? Fíjense que aquí no hay una cláusula de filtro, por lo tanto, esta consulta me va a traer entonces todos los datos, ¿no? Fíjense que aquí entonces puedo editar esa consulta, ¿no? Esto que de editar en línea es que yo puedo hacer la modificación aquí y se va a ver reflejado acá. Y si no, le puedo decir editar y me vuelve al SQL, ¿no? Entonces, fíjense, hay varias cosas, ¿no? Él me muestra aquí esta consulta, pero también me muestra algunas otras consultas. Si le doy aquí al botón de insertar, él me muestra como una base, ¿no? Para yo poder insertar un registro, para actualizar un registro, para eliminar. O sea, me muestra la sintaxis básica y yo lo que tengo que es modificar esto, ¿no? Entonces, esto es útil, ¿no?
Si seguimos, por ejemplo, lo que veníamos viendo en la presentación, yo pudiera solamente querer que en lugar de que me traiga todos los registros, yo voy a querer solamente que me traiga el nombre, le doy, selecciono acá el nombre y le doy hasta puntica de flecha hacia la izquierda. Fíjense que me lo coloca ya. Quiero el email. Ah, bueno, pero esto debe estar separado por coma. Acá. Y quiero que me traiga la ubicación, por ejemplo. Quiero solamente, fíjense, en este caso, quiero estos tres campos de la tabla usuario por ahora sin condiciones. Cuando él dice web 1 es básicamente sin condiciones, como si estuviera haciendo esto, ¿no? Y aquí le doy a continuar. Y fíjense que me dice igual que se generaron 8 registros, pero vean que ahora solamente me trae los campos que yo quiero, que son nombre, email y ubicación, que eso fue lo que le solicité acá arriba, ¿no? ¿De qué tabla? Bueno, de la tabla de usuario. Entonces, puedo modificar esto como yo quiera. También pudiera hacerlo. Vamos a cambiar esto al CL Castellico para que me traiga todos los registros. Pudiera, yo pudiera hacer un filtro, ¿no? Vamos a hacer una con filtro para que veamos cómo funcionan los filtros, ¿no? Pudiéramos filtrar por, vamos a filtrar por ubicación para ver qué hacen. Bueno, venimos acá y hacemos lo mismo. Sí, bueno, las consultas se realizan en base a lo que tú requieras, ¿no? Por ejemplo, vamos a, vamos a hacer esta con filtros para que se entienda mejor, ¿no? Vamos a editarla con, fíjense, yo quiero que me traiga, por ejemplo, acá, por ejemplo, todos los registros donde la ubicación sea Petare. ¿Por qué? Porque quiero que me devuelva solamente los registros donde la ubicación sea Petare. Eso depende, ¿no? Depende de lo que me estén solicitando. Entonces, bueno, si yo quiero hacer eso, fíjense el filtro que voy a hacer acá. Yo le voy a decir, bueno, tráeme todos los registros porque quiero ver todo, ¿no? No un campo específico de la tabla de usuario donde, a ver si pongo aquí la condición de where, ¿no? Donde el campo, en este caso ubicación, le doy clic aquí, sea igual, y ahí pongo entre comillas, porque este es un campo etario, ¿no? Entonces, fíjense, me va a traer solamente los registros donde se cumpla esta condición. Yo le doy acá continuar. Vean que específicamente me está trayendo 2 registros que son los que cumplen esa condición, el caso petar. Entonces, bueno, sí, las consultas las voy a hacer basado en lo que requiera mi sistema. Entonces, la consulta básica que estamos haciendo, lo estamos haciendo únicamente con eso, ¿no? Con ubicación o con algún otro valor que me sirva para mi consulta. Entonces, bueno, fíjense que aquí dice que se devolvieron 2 registros y que la tu consulta tardó tanto. Y efectivamente aquí me está haciendo el filtro y me lo resalta, ¿no? Por ubicación. También pudiera filtrar, por ejemplo, dame eh, en, en, en password.
el que es admin, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer eso, es de donde password, no, de password sea igual a admin, por ejemplo. ¿Sí? Si ejecuto eso, él verifica, bueno, me está dando solamente un registro. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me equivoco acá y pongo admin? Fíjense, como no se cumple la condición, o sea, no hay nada que se parezca a admin, él devuelve cero columna, ¿no? La consulta. Entonces yo puedo también evaluar esa parte. Si edito aquí en línea y cambio nuevamente aquí a admin y ejecuto, entonces ahora sí veo que efectivamente me trajo un registro. Entonces, bueno, la condición va a depender entonces de lo que yo quiera mostrar, ¿no? Sí. Bueno, fíjense, eso por lo general, esto que estamos haciendo aquí, sí, yo genero la consulta, ¿no? Pero fíjense, el deber ser, ¿no? Y los que están viendo base de datos conmigo se van a acordar un poco de esto, ¿no? El deber ser es que exista, como dices tú por ahí, en una empresa grande, ¿no? Una empresa grande donde hayan, por ejemplo, no como vemos aquí que esta base de datos tiene tres tablitas nada más, sino una base de datos que tenga 150 tablas, por ejemplo, oye, sería un poco complicado que uno como programador ejecute una consulta haciéndolo como lo estoy haciendo yo acá manual, ¿no? Entonces, por lo general, fíjense, por lo general, cuando la base de datos es muy grande, hay una persona encargada de administrarla, ¿no? Que es el administrador de base de datos o el DBA, que se conocen por ahí, ¿no? Entonces, el administrador de base de datos tiene la capacidad entonces de crear estas estructuras y generar las consultas. Entonces, yo le digo o yo como programador le digo, bueno, yo tengo este requerimiento y necesito una consulta que me devuelva esta estructura. Entonces, el administrador de base de datos crea esta estructura y me facilita entonces ese código para yo incorporar en, por lo general me dice, bueno, si ejecutas esta vista y la filtras por tal cosa, entonces te va a devolver exactamente los datos que tú requieres. Entonces, fíjense, ya cuando las bases de datos son muy grandes, siempre hay un administrador de base de datos que es el que se encarga de generar esas consultas complejas que pueden involucrar, por ejemplo, qué sé yo, 5 6 7 8 tablas o más, ¿no? Para obtener algún tipo de información. Entonces, esas personas son las encargadas de eso. En el caso nuestro, por ejemplo, que estamos acá haciendo desarrollo, por lo general nosotros hacemos todo el trabajo, ¿no? Hacemos trabajos de que llamamos de front-end, ¿no? Que es la parte de diseño como tal de la aplicación, la parte que ve el usuario, pero también hacemos la parte de backend, que sería esta, ¿no? La parte de conexión a la base de datos y aparte de la conexión a la base de datos, creamos la estructura de datos y creamos también las consultas que, que van a ejecutarlo nuestro sistema, ¿no? En el caso nuestro, nosotros sí vamos a generar estas consultas, o sea que básicamente si yo genero esta consulta acá en SQL, ¿no? Y yo verifico que me está dando los resultados correctos o los que yo quiero, entonces, bueno, yo puedo agarrar este código que está acá, lo copio y me lo llevo a PHP y en PHP entonces hago, obviamente esto no sería tan literal como lo vemos aquí, pero trabajaría con variables, ¿no? Que eso es lo que vamos a aprender a hacer cuando estemos viendo PDO. Y podemos
tomar estas consultas, tanto la de inserción, de actualización, eliminación y de consulta como esta, para devolver entonces los resultados que queremos en nuestro sistema, pues, o los reportes que me pide mi aplicación, por ejemplo, pues, puedo hacerlo. Em, Vamos a hacer ahora una consulta basada en la unión de dos tablas. Fíjense que acá, ¿no? Si vemos aquí el esquema, vamos a ver este esquema acá. Aquí donde dice diseñador, aquí estoy en la base de datos de tienda online y cuando le doy clic directamente a la base de datos, acá arriba me aparece el diseñador. Le doy clic y aquí yo veo las relaciones que tiene esta tabla, ¿no? Esta base de datos esta base de datos entonces tiene, no sé por qué el cursor se pone medio raro ahí. Ok, entonces, fíjense que todas las tablas están relacionadas con el usuario. El usuario, yo puedo, por ejemplo, verificar este, cuántas compras ha hecho o qué compras ha hecho un usuario específico y eso lo podemos ver porque la tabla de compras tiene un ID de usuario acá que está relacionado con el usuario acá, ¿no? Entonces, yo pudiera, a través de esa relación, traer algunos datos de la tabla de compra. Vamos a hacer eso para que se vea entonces cómo yo, utilizando el álgebra relacional de SQL, yo puedo traer datos de, de una tabla basada en una condición. Por ejemplo, vamos a ver acá, nuevamente usuario, y vamos a ver compra para ver si hay algún usuario. Aquí aparentemente, fíjese, el usuario 8 y aquí el usuario 28 han hecho compras, ¿no? Vamos a ver entonces cuál es ese usuario 8, el ID 8, este que dice Javier, es el que ha hecho compras. O sea, bueno, vamos a hacer una consulta que incluya ambas tablas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá. Y le voy a decir, bueno, yo quiero de la tabla usuario, quiero el nombre. Y aquí de la tabla usuarios y de la tabla compras. Compras. Ok. De la tabla compras, ya, déjame ver cuáles son los campos aquí para poder traer. Quiero el ID producto y la fecha de compra. Bueno, vamos a construirlo. El ID y la fecha. Y voy a traerme el nombre. Compras. Usuarios, donde, ya que no me acuerdo cómo se llama, cortar esto aquí, ID, y usuario ID, igual a 8. Ejecutamos.
Falta vuelvo aquí. Igual ID y, ok, entonces, fíjense, seguimos acá, y perdí la noción del tiempo y se cerró. Bueno, estamos haciendo era una consulta, vamos a copiarlo aquí y vemos que va a involucrar entonces la relación entre us- usuario y compra, ¿no? Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, que aquí el usuario cuyo ID es igual a 8, ¿no? En este caso, Javier. Si me meto en la tabla de compras, ese usuario hizo 5 compras, ¿no? Lo vemos acá. ¿Cómo sé que es usuario? Porque fíjense, aquí donde dice usuario ID que se relaciona, veo que tiene el número 8, ¿no? El número 8 es el nombre que tiene el campo ID para ese usuario. Entonces, bueno, me metí aquí en SQL y le dije que quiero, fíjense, quiero la fecha de compra, el ID del producto de la tabla compras, ¿no? Y el nombre, en este caso nombre, vendría de la tabla eh, usuario, ¿no? Entonces le digo, ¿de qué tabla? Bueno, de la tabla compras y la tabla usuarios, fíjense. Y aquí lo que me faltaba anteriormente era que yo debía establecer la relación que hay entre estas dos tablas, ¿no? La, la relación es que la tabla compras a través del usuario ID se relaciona con el campo ID de la tabla. Entonces, una vez que yo establezco esta relación aquí, después sí hago el filtro, ¿no? Después yo digo dónde el usuario o el ID del usuario sea igual a 8. 8 en el caso de que es el que nosotros queremos consultar, ¿no? Si yo le doy ahí clic, entonces fíjense que efectivamente me trae 5 registros con las compras y los productos que hizo las personas. Entonces, fíjense que yo puedo, entonces, a través de SQL, hacer una combinación y traerme datos de varias tablas, ¿no? Utilizando entonces, bueno, el álgebra relacional ahí, ¿no? A través de los campos clave, entonces puedo traerme datos, ¿no? De esas tablas. Ok, entonces vamos a seguir viendo. Déjenme compartir aquí otra vez la pantalla. Vamos a seguir viendo ejemplos acá y vamos haciendo la equivalencia en MySQL. Entonces, fíjense, una cláusula where entonces omitida indica que no hay condición. Por lo tanto, todas las tuplas de la relación en la cláusula from serán seleccionadas. Esto equivale a la condición where true. Entonces, recupera los valores del ID gerente para todos los empleados. Bueno, esto quiere decir, esto ya lo vimos, ¿no? Entonces le digo select ID gerente nada más from empleado sin la condición where. Entonces me va a traer este campo de todos los registros, ¿no? Bueno, o sea, si lo vemos, es como si yo le dijera aquí en, en usuario, tráeme el nombre solamente, tráeme aquí el nombre de usuario y sin condición. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, entonces fíjese, solamente me trae el nombre,
pero me trae todos los registros. Hay 8 registros y me los trajo todos. ¿Por qué? Porque no hay una condición específica acá que me filtre eh, los registros que yo quiero mostrar, ¿no? Seguimos acá. Después dice, si más de una relación es especificada en la cláusula from y no hay condición de join, entonces el producto cartesiano de tuplas es seleccionado. Entonces esto quiere decir que básicamente si yo coloco aquí eh, eh, que quiero extraer información de dos tablas y no coloco una condición de where, entonces él va a traer todos los registros de la tabla de empleado y todos los de departamento también. Entonces dice, es extremadamente importante no pasar por alto especificar ninguna condición de selección y de join en la cláusula where. De otra manera, relaciones incorrectas y más grandes podrían resultar. O sea, básicamente es que si yo quiero, vamos a verlo acá nuevamente. Me vengo para acá y yo digo, seleccióname todos los registros de usuario y de compras. Ponle aquí compras, ¿no? Sin condición de where, ¿no? Si yo le doy continuar a eso, vean que él acá me trae, en lugar de traerme los 8 registros, me trae un montón de registros. O sea, combina, fíjese, combina la tabla de usuarios y la de compras y inclusive me duplica, ¿no? Aquí hay, por cada uno de los registros en compra, fíjense que aquí duplica los registros, ¿no? Entonces, es importante que si yo voy a hacer alguna combinación de tablas, la cláusula where debe estar establecida, o sea, siempre debo colocar. Sí, eso es lo que quiere indicar esto acá. Eh, el uso del asterisco, ¿no? Si se usa asterisco para recuperar entonces todos los valores de los atributos de las tuplas seleccionadas, esto ya lo vimos, ¿no? Si yo digo select asterisco from empleado, donde el número de departamento igual a 5, bueno, me va a traer todos los empleados donde el departamento sea igual a 5, ¿no? Y si lo digo select asterisco from empleados de departamento, donde el número de departamento igual a compra y número de departamento igual al número de departamento, entonces me va a traer todos los empleados y el departamento de el departamento de compra. Entonces, fíjense, siempre debe incluirse también, si estoy relacionando dos tablas, el campo con el cual se relacionan para evitar entonces los duplicados. Y después iría el filtro como tal que quiero establecer, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo vimos. Lo vimos aquí que si yo digo en la tabla, por ejemplo, usuario, este, vamos a editarlo en línea, hacer el asterisco from usuarios donde, por ejemplo, ubicación sea igual a petaren, como está ahí, eh, y le doy continuar aquí, me va a traer dos registros, ¿no? Pero si después yo digo con compras donde usuarios.id sea igual, creo que era ID usuario, después le pongo una. Que aquí se me olvidan los campos. Vamos a cortar esto aquí, vamos a ver compras. Compras tiene usuario ID. Y
ID producto, ok. Usuario ID y ID producto. Se lo ponemos acá. Usuario ID, ID producto, ser igual a 6, por ejemplo. Vemos que ejecuta. Dice aquí, acá, hay un error acá. Es compras. Vamos a continuar. Ok, entonces fíjense que acá yo le estoy diciendo, bueno, relacióname esos, tráeme todos los registros que cumplan esta condición. Sí, me relacionas usuario y compras y me sale, y aquí coloco la relación y aquí el producto que quiero filtrar, ¿no? Y efectivamente lo sabe. Pero entonces fíjense, incluye, ¿no? Como le estoy diciendo, asterisco acá. Incluye, fíjense, el ID, nombre, email, password, ubicación, género, color favorito. Todos estos campos de inicio corresponden a la tabla de usuarios, ¿no? Que es lo primero que estoy estableciendo aquí. Y luego, fíjense, primera compra, país, fecha de registro, ID, fecha de compra, total, estado, todo eso corresponde entonces a la tabla de compra. Entonces, me está dando en una sola consulta, la combinación de las dos tablas, donde se cumpla esta condición específicamente. En este caso, yo le estoy diciendo que el ID producto sea igual a 6. Si aquí cambio, vamos a editar en línea aquí, y esto lo cambio al producto número 8, le doy a continuar. Entonces, fíjense que ahora me trae 3 porque entonces hay 8 productos, 8 con el ID de producto en las compras. Entonces, bueno, todo esto depende de la condición que yo quiero establecer y de dónde quiero sacar esos datos, ¿no? Fíjense, una cosa que les puedo aclarar aquí para que se ve, déjenme editar en línea aquí, cortar esto para explicarlo mejor y ahorita lo volvemos a ejecutar. Vamos a cortar. Cortar esto. Ok, fíjense, aquí tengo, vamos a ver la estructura, ¿no? En esta estructura, fíjense que aquí en la tabla de usuario hay un campo que se llama ID, ¿verdad? Y si vemos la tabla de compra en la estructura, también hay un campo que se llama ID, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces vean que cuando yo hago la consulta, aquí específicamente, en lugar de hacer esto, ¿no? Yo digo, bueno, el campo clave es ID y usuario ID, ¿no? Yo le coloco esta parte que dice usuario.id. O sea, ¿por qué se hace esto? Porque como la tabla de usuarios tiene un campo que se llama ID y la tabla de compra también tiene un usuario que se llama ID, y aquí estoy usando la combinación de ambas tablas. Si no coloco cuál de los campos, en este caso yo le estoy diciendo, bueno, yo quiero que me compares contra el de la tabla usuario, el ID, ¿no? Entonces aquí coloco usuario.id. Si yo quito esto, que era el error que me había dado inicialmente, ¿no? Si yo quito esto y lo ejecuto, él me dice acá abajo, bueno, me da un error y me dice que la columna ID, la cláusula es ambigua. ¿Es ambigua por qué? Porque, bueno, porque
Él cuando está tratando de ejecutar la consulta, él identifica que en compras hay un campo ID y en usuarios también hay un campo ID. Entonces él me dice, bueno, ¿a cuál de los dos campos tú lo quieres establecer acá la comparación? Entonces hay que ser específico en ese caso y colocarle que se quiere el ID de la tabla usuario. Por eso, entonces después que ya tú le especificas cuál de los dos ID quieres utilizar para la condición del web, funciona perfectamente el query. Ok, entonces seguimos acá viendo, ¿no? Ahora viene esta parte del disting, ¿no? Dice, SQL no trata una relación como un conjunto de tuplas duplicadas, como un conjunto de tuplas duplicadas pueden aparecer, ¿no? Que era lo que habíamos visto, ¿no? Cuando no establecemos bien los filtros, pueden aparecer duplicados, ¿no? Registros, ¿no? Para eliminar entonces eh, esa duplicidad en el resultado, se puede utilizar la palabra distinct en, en esa selección, ¿no? Entonces, por ejemplo, el resultado el query 6 puede tener valores de salarios duplicados, mientras que el query A no tendrá ningún valor duplicado. Por ejemplo, en este caso, como yo estoy seleccionando solamente salarios de la tabla de empleados, se supone, o pudiera ser, que haya salarios de diferentes de empleados que sean iguales, ¿no? Por lo tanto, me traería valores duplicados en salario. Pero si yo quiero solamente traer los salarios que son distintos, entonces, o traer un ejemplar solamente de un salario si está duplicado, entonces utilizo select distinct salario from empleado y eso me traería solamente los registros que no están duplicados. Entonces, bueno, eso lo pudiéramos ver en el ejemplo que estamos viendo acá, en el registro de compra. Fíjense. Yo pudiera establecer un distinct con el ID de productos, ¿no? Fíjense que aquí el ID de producto está duplicado, ¿no? Si yo le digo select asterisco from compra, eh, esto me traería, vamos a verlo aquí, select, vamos a editarlo, select ID producto, obviamente, ID producto es el que tiene, el que tiene valores que pudieran ser, estar duplicados, ¿no? Fíjense que aquí me da, o me los muestra todos, ¿no? Pero si entonces utilizo ahora acá, porque yo quiero saber específicamente cuáles productos se compraron. Vean que aquí, después del select, utilizo la palabra distinct y el nombre del campo, ¿no? Y él me va a traer, en todo caso, ¿no? La- la- solamente los que no están duplicados de esta consulta. Si aquí lo editamos en línea, yo le digo aquí ahora select distinct ID producto from compra. Vean que ahora cuando ejecuto esa consulta, vean que me trae solamente un ejemplar de cada uno. Fíjense, solamente uno del 6, uno del 7, uno del 8 y uno del 9. Si le quito el distinct, él me va a traer, bueno, ya, sería que te dijo from compra que está en el mío. Me va a traer todos, o select aquí, ID producto. ID producto. Continúo. Me trae todo. Fíjense que hay uno del 6, uno del 7, pero hay tres del número 8 y dos del 9, ¿no? Pero cuando le aplico el filtro, le digo, bueno, tráeme solamente un ejemplar de cada uno y le doy a continuar. Entonces vean que ahora solamente me trae
un ejemplar de uno. O sea, para eso se utiliza. Esto me pudiera dar una estadística de decir, bueno, cuáles fueron los productos que se han comprado, por ejemplo, ¿no? Y para una fecha en específico pudiera ser más específico ahí, ¿no? Pudiera, por ejemplo, verificar. eh, Vamos a ponerle aquí, asterisco otra vez, continuamos y pudiera verificar, por ejemplo, qué sé yo, y donde, por ejemplo, exacto, donde el total sea igual a 40. Vamos a ver qué hace eso. Y ejecuto esa consulta. Y entonces, bueno, igual también me trae un solo ejemplar de esto, ¿no? Entonces, bueno, todo dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, esta, esta cláusula distinct me permite hacer ese filtro, ¿no? En caso de que lo necesite. Entonces, SQL también permite consultas que chequee si un valor es nulo, eh, y el nulo se refiere a básicamente un valor que no existe, ¿no? Que no está seteado, ¿no? Que nunca se le asignó algún tipo de valor, ¿no? Entonces esto recuperaría, por ejemplo, los nombres de todos los empleados quienes no tienen supervisor, ¿no? Entonces dice, celda que asterisco nombre, apellido fue un empleado, ¿dónde? El código de supervisor is null. Entonces, fíjense, esto de is null, ¿no? Que es algo propio del lenguaje de consultas, esto puede variar de acuerdo al manejador de base de datos que yo esté utilizando. Entonces, puede que esa intrusión no funcione en MySQL porque de repente eh, el- se compara directamente contra null, o esto en lugar de tener una separación aquí va todo pegado, ¿no? Entonces habría que chequear la sintaxis del sector de base de datos que estemos utilizando, del SQL, para ver cuál es la instrucción adecuada para eso. Por lo general es bien... es casi estándar, ¿no? SQL en todos los manejadores de base de datos, pero algunos manejadores le ponen su propio sabor, ¿no? Le ponen sus propias instrucciones a algunos comandos, ¿no? Entonces hay que chequear. Pero esto, bueno, básicamente si algún valor está vacío, me mostraría esos valores, ¿no? O los nombres y apellidos de empleados para chequear. Para comparación de subcadenas, esto también es bien poderoso y se utiliza bastante, ¿no? Fíjese, el operador de comparación lag es usado para comparar cadenas parciales. Dos caracteres reservados son usados. El porcentaje o el asterisco, eso también depende del sistema gestor de base de datos que estemos utilizando. Hay algunos que utilizan el porcentaje y otros que utilizan el asterisco para eso, ¿no? Entonces reemplaza un número arbitrario de caracteres y reemplaza un carácter arbitrario simple por eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este query dice select nombre, apellido, un empleado, donde la dirección sea como, o sea, fíjense, que comience o que tenga estos dos valores establecidos, ¿no? Él va a buscar cualquier coincidencia en la dirección que tenga específicamente estos datos, ¿no? Si quito, por ejemplo, el porcentaje de la parte de adelante, entonces él va a trabajar con el inicio de la cadena de caracteres y va a hacer un match, ¿no? con lo que está dentro. Si está dentro o sea, si tiene al inicio y al fin tiene porcentaje, entonces él va a comparar en toda la cadena de caracteres de la dirección si estos dos valores tal cual, ¿no? Literalmente están
dentro de esa cadena. Si hay algún resultado positivo, él lo muestra, ¿no? Y aquí habría otra comparación, ¿no? Aquí en el query número 9 hay algo parecido, pero entonces fíjense, para la fecha de nacimiento, deja un espacio. Deja espacio y coloca, es como poner una máscara, ¿no? De acuerdo a la fecha, él va a poner básicamente en el penúltimo lugar, va a poner el número 5 y fíjense que esto supuestamente nos permite considerar eh, cualquier persona que haya nacido durante los años 50, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo esté establecido este valor, ¿no? De fecha de nacimiento. Ok, entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros acá? Vamos a ver cómo podemos traer algo parecido, ¿no? A ver. Sí, vamos a trabajar con el nombre y hacemos algo parecido a eso, usando el like. Le digo, sí, tráeme el nombre, porque tráeme el nombre, el email y la fecha de registro de usuarios donde el nombre, le ponemos like y entre comillas colocamos entonces el filtro. Ponemos el porcentaje y vamos a poner, por ejemplo, dos letras y cerramos el porcentaje. Entonces, fíjense, ¿qué va a hacer con esto? Él va a buscar en el nombre, en cualquier lado, este, cualquier nombre que dentro de ese nombre tenga las letras I, S, o sea, literalmente lo que estoy colocando acá, ¿no? Si yo le doy continuar acá, él me dice que sí, fíjense, consiguió algo, ¿no? Efectivamente, fíjense que aquí en este registro, en el nombre, tiene exactamente en el centro y ese, ¿no? Vamos a cambiar un poco esto y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a cambiar acá, vamos a ver uno que sea común. Vamos a examinar. Vamos a poner para que saque los Javier, ¿no? Vamos a poner que sea Bier. Vamos a darle SQL aquí, pegamos y aquí ponemos Bier y continuamos. Fíjense que entonces él, inclusive, fíjense, me trajo hasta el registro que tiene en mayúscula el valor establecido, ¿no? Fíjense que entonces me pone acá cualquiera que cumpla esa condición. Por ejemplo, si lo que les decía, ¿no? Si yo cambio o le quito, vamos a editarlo aquí en línea, si le quito el primer porcentaje, él va a buscar cualquier coincidencia, por ejemplo, en el nombre, pero al inicio, por ejemplo. Si yo coloco JAB, me debería dar el mismo resultado, ¿no? Porque él va a hacer un match de al inicio que comience con esas tres letras que yo le estoy comenzando y este porcentaje indicaría, no me importa lo demás, ¿no? Pero que coincidan las tres primeras letras. Si yo lo doy continuar acá, fíjense que me da el mismo resultado, pero si luego lo cambio y le coloco FRA y lo ejecuto, entonces vean que, bueno, no me trajo nada porque le dije la B aquí, ¿no? No hay nada que coincida con eso. Si yo le quito la B aquí y le doy continuar, fíjense que me trae entonces eh, ese valor.
Entonces, bueno, fíjense que el like es poderoso entonces para hacer ese tipo de consultas, ¿no? De consultas donde eh, yo pueda querer establecer algún tipo de filtro en, en cualquiera de los campos acá. Entonces, es bien poderoso y se utiliza bastante ese like, ¿no? También vemos acá, siguiendo acá, que se pueden incluir eh, o, o, o SQL incluye algún tipo de función que permite, eh, por ejemplo, contar, sumar, sacar el máximo, el mínimo eh, de algún valor, ¿no? ¿Y cómo funcionaría? Bueno, selecciona, fíjense, el salario máximo y el salario mínimo y el promedio del salario de los empleados. Entonces, esto me traería solamente los valores máximos y mínimos y el promedio de todos los salarios del campo salario de la tabla de empleados. Y aquí me traería, por ejemplo, el salario máximo, mínimo y promedio entre los empleados que trabajan en el departamento de compras, ¿no? Poniendo dos. Y el con asterisco me trae un conteo, ¿no? De los registros que se podrían conseguir en, en- en una tabla específica. O sea, bueno, eso le podemos también hacer eh, un conteo. Por ejemplo, vamos a ver qué podemos utilizar aquí. Bueno, pudiéramos usar aquí en producto, vamos a usar SQL aquí. Le podremos dar max, a ver si funciona el max aquí y el min con ID producto. ID producto. También aquí con ID producto. Lo ejecutamos y fíjense, el producto con el número mayor es el 9 en el ID producto y con el número menor es el 6, ¿no? Entonces, esto, fíjense que me da, entonces, de un rango de valores me identifica automáticamente eso, ¿no? Utilizando esas funciones directamente, ¿no? Si lo verificamos aquí, efectivamente, vean que el mayor valor es el 9 y el menor es el 6, o sea, lo hizo sin ningún tipo de problema. Y si aquí utilizamos también el count, que es para contar, me va a dar la cantidad máxima de registros que tiene el. Fíjense que me dio aquí el número 7 y si examinamos acá, esto tiene, la tabla de compras tiene exactamente 7 registros, ¿no? Entonces esto cuenta la cantidad de registros que tiene, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que tenemos algunas funciones directamente que me proporciona el, bueno, tiene operadores aritméticos que, o sea, yo puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todo eso directamente con campos y él me va a dar el resultado, ¿no? Fíjense aquí en este ejemplo, él multiplica 0,1 por el salario, esto me daría el resultado de la operación que se está ejecutando acá. Y después vendría lo que llamamos el agrupamiento, ¿no? Esto es simplemente para agrupar eh, los registros por algún valor, ¿no? En este caso, él hace un conteo de todos los registros y eh, agrupa, por ejemplo, o hace un conteo
de todos los departamentos, ¿no? Y me indica la cantidad de, el número de empleados por departamento y su salario promedio, ¿no? O sea, esta cláusula de Group by sirve para eso. Eh, También está esta, ¿no? Que sirve para una vez que ya yo hice la agrupación, me permite entonces hacer también un conteo de los grupos, ¿no? Para establecer bueno, para esta parte, si es algo un poco más avanzado, y tendríamos que, para que se pueda ver, tendríamos que hacerlo con unos datos eh, más, o sea, una base de datos con una estructura más amplia, ¿no? Que esté dividida por grupos y así poder establecer. Pero ese básicamente es que me da como un resumen, ¿no? De los valores agrupados, ¿no? Eso es todo lo que hace. Esta sí, ¿no? Esta sí me puede servir para ordenar, ¿no? Los registros de una tabla. Vamos a ver esto. Esta funciona muy bien, por ejemplo, para lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a irnos acá y vamos a ver, por ejemplo, fíjense, aquí en la tabla de compras, aquí los registros no están ordenados, ¿no? Si yo le digo select asterisco from compra, los registros aparecen en el orden en que se registraron, pero yo pudiera establecer un orden por ID de producto. Entonces, fíjense, y aquí yo le pudiera decir, o sea, muéstrame todos, pero me vas a ordenar por el ID de producto. Entonces, aquí yo le digo, order by ID producto. Entonces, vamos a ver que cuando yo hago eso, fíjense que aquí está desordenado, aquí está 6 8 9 9 7 8 8. Y cuando yo le doy aquí, ordéname por ID de producto, ahora debería ordenar, ¿no? Hizo acá. Efectivamente ya lo ordenó. Fíjense que está el número 6, el número 7. Después ordena los 3 8 acá y los 2 9. Entonces, esta también, esta instrucción del SQL me sirve para ordenar y se utiliza bastante en el SQL. Entonces, bueno, con eso terminamos la parte de consulta del select como tal de la base de datos. eh, y es una de las que más vamos a utilizar donde estemos viendo PHP, ¿no? Con PD. So, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Las semanas que viene seguimos viendo las otras instrucciones y seguimos con SQL.